suena el torito. Mire, Qué bueno suena, merenguito temprano. Mire, lo mejor que hay en la mañana temprano es una musiquita como esta. Y un cafecito. eso iba a decir yo, Un que lo cafecito. combina con ese merengue tan sabroso y un cafecito. Mire. Y sobre así todo es. un viernes. Sí, muchas gracias, amigos televidentes, por ustedes mantenerse en sintonía con nuestro espacio Despierta RD. Hoy viernes. Llegó el viernes, señores. Llegó el viernes, la 11. felicidad, Llegó el señores. viernes, sí, la felicidad de muchos. Que dice, y el cuerpo lo sabe. De todos modos, nosotros continuamos con el desarrollo de este programa. Ahora, las noticias nacionales con Julio Vargas. El presidente de la Comisión Especial que desde este jueves estudia la ley de partidos llamó a los jueces de la Junta Central Electoral a que se preparen para organizar las elecciones del 2020 con o sin ley de partidos, argumentando que la comisión no va a aceptar presión con dicho proyecto. Pero otros diputados no están de acuerdo con esa posición. Nosotros, en términos legislativos, no tenemos plazo para la aprobación de un proyecto de ley, lo que significa que, tomando en cuenta esa prioridad y recomendación que nos está haciendo la Junta Central Electoral, pues desde luego procuraremos contribuir, cooperar con eso, pero de ninguna manera eso se convierte en una camisa de fuerza ni para la Comisión, ni para la Cámara de Diputados, y en sentido general para el Congreso Nacional. Cuando usted dice que no me ponga una camisa de fuerza, tú me estás diciendo a mí que no te llame la atención de lo que puede ocurrir en caso de no actuar con prontitud. Entonces, es un mal mensaje que da la comisión y por parte de la Junta, yo felicito a la Junta que responsablemente le he dicho al Congreso, de nada vale que ustedes hagan una ley si no la hacen en tiempo prudente. Merán sostuvo que los legisladores no tienen un plazo constitucional para aprobar la ley, tras recordarles a los jueces de la Junta Central que ellos sí tienen la obligación de organizar los comicios en cualquier circunstancia. Miembros de la dirección ejecutiva del Partido Nacional Voluntad Ciudadana denunciaron este jueves que su presidente, Juan Cohen, se niega a celebrar una convención para elegir nuevas autoridades y a explicar las anomalías arrojadas por una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas. Además, su vicepresidente reveló que fue amenazado de muerte por Cohen, por lo que lo responsabiliza de cualquier daño que pueda sufrir. De casi 50 millones de pesos manejados unilateralmente y personalmente por Juan Cohen, el presidente del partido, sin darle una información nunca, ni una aprobación de este directorio central ejecutivo, como tampoco tiene ningún presupuesto para manejar ese dinero. Entonces, eso es lo que ha traído esas amenazas y todas esas consecuencias que se niega a convocar la asamblea. A la denuncia de mal manejo, aquí la Cámara de Cuentas lo dice, y salió a relucir en la mesa después que estábamos aquí que él tenía aspiraciones a candidatearse y nos lo trató ahí, pero nosotros no hicimos ningún ofrecimiento ni él tampoco. Que cualquier cosa que me pueda pasar a mí en la calle, los únicos responsables serán esas dos personas, José Luis Polanco y Juan Cohen. La situación del PNVC se agravó luego de que su presidente se pronunciara acerca de un video que circula en las redes sociales en el que supuestamente se ve a dirigentes contrarios a Cohen tramando en su contra. El ministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sen informó que aún se encuentran internas en el Hospital General de las Fuerzas Armadas 4 cadetes que resultaron afectadas con los entrenamientos de formación militar. Además dijo que aún esperan el resultado de la investigación. Todavía hay 3 que están en el Hospital Central de la Fuerza Armada y una está en cuidado intensivo. ¿Qué va a pasar con ellas entonces? Bueno, no sabemos. Estamos esperando ya a los médicos que sabemos la salud de ellas. Lo que esperamos es que salgan de ahí. El militar habló tras la graduación de 248 nuevos agentes que servirán en el metro y en el teleférico. La policía remueve cielo y tierra en búsqueda de un empresario supuestamente secuestrado en Santiago, por el cual sus captores piden una suma millonaria. Hasta el momento las autoridades no han ofrecido mayores detalles para no entorpecer las investigaciones. Trasciende que el hombre presuntamente raptado es propietario de un establecimiento comercial en la avenida Mirador Yaque de Santiago. La noticia ha despertado el temor de residentes de Santiago que atribuyen el hecho a los altos niveles delictivos que azotan la provincia. El Procurador General de la República, Jan Rodríguez, desmintió de manera categórica que durante su gestión se esté maltratando y coartando a la prensa. Aseguró que está enfocado en su trabajo y en darle respuesta a la ciudadanía.
Nosotros entendemos que en este proceso de modernización que tiene la Procuraduría General de la República, todo lo contrario, hemos abocado a lo que dice la Constitución de la República, a nuestra ley orgánica, hemos respetado el debido proceso y valoramos altamente a la prensa en la República Dominicana. Hace un gran labor nuestra prensa en el país y es bueno que siga haciéndolo, que sigan siendo curiosos, que sigan viendo, siempre por supuesto presentando todo de manera objetiva como regularmente lo hacen. En otro orden, el funcionario judicial destacó la importancia del lanzamiento del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas, asegurando que el año pasado 60 fueron sometidos por este delito. Con el resumen de las noticias nacionales para Despierta RD, Julio Vargas. Bueno, miren, señores, voy a darle una información. Hoy la principal del periódico Hoy, ya habíamos, y fue nuestro comentario, decía que la Junta Central Electoral debe estar lista para preparar elecciones en cualquier escenario. Y mi comentario, nosotros lo hicimos aquí en función de ese titular. El presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán, primero yo le comenté el tema por WhatsApp, y él respondió lo siguiente, y esa es una de las primicias que vamos a dar aquí en Despierta RD. Dice, la Junta Central Electoral, primero que en 95 años de existencia, la Junta Central Electoral nunca ha dictado un reglamento de campaña. El presidente de la Junta Central Electoral señala además que la Junta Central Electoral ya está trabajando en el reglamento que corresponde a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 212 de la Constitución de la República, que constituye un requerimiento que le hace la propia Carta Magna a la institución con la finalidad de evitar cualquier vacío de normativa reglamentaria en el tema del tiempo y límite en los gastos de campaña, así como acceso equilibrado en los medios de comunicación, todo esto integrado con el calendario electoral, dice Julio César Castaño Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral. Pero además, que en cuanto a lo contentivo de todos los plazos legales y administrativos de cara a las elecciones del 2020, y que arranca este mismo año a partir del 18 de septiembre, tal y como se lo ha informado anteriormente. Además, dice Castaño Guzmán que la institución trabaja arduamente en lo que será el programa de la educación electoral, tanto a través de los cursos presenciales y los virtuales que se ofrecerán por internet. Y señala en declaraciones para Despierta RD tempranito, ¿a qué hora es? Es 6:58. Esto es calientico, señores. Primicias aquí en Despierta RD. Dice Julio César Castaño Guzmán, hoy mismo concluye en Santiago a las 10 de la mañana la reunión del Pleno de la Junta Central Electoral con todas las juntas electorales de los municipios de Santiago, La Vega, Puerto Plata, Moca y Monseñor Noel, y que al mismo tiempo consolida las reuniones con la totalidad de los 158 juntas de todos los municipios del país. Entonces, estamos hablando que eso es la respuesta a esa declaración, a esa publicación, porque es verdad, y él mismo lo señala, que en otras oportunidades la Junta Central Electoral ha dicho, el propio Julio César Castaño Guzmán, y yo lo publiqué en el periódico El Nacional, que decía que con ley de partidos y son ley de partidos, la Junta Central Electoral está lista y preparada para organizar unas elecciones transparentes para las elecciones del 2020, pero que con una ley de partido, entonces es mucho mejor por asunto del control y de la sanción, porque si usted viola en estos momentos, y eso ya no lo dice Julio César Castaño Guzmán, lo estoy diciendo yo ahora, si usted viola la ley electoral, usted
utilizando cualquier cosa, eso tiene una sanción, pero una sanción mínima. Sí, pero usted mejor, pero está bien, una sanción de un sueldo o quizá de una amonestación pública, que es lo más que puede llevar. Por eso es que insiste en que debe tener una ley de partidos políticos. Bueno, señores. Primicias aquí en Despierta RD, con Julio César Castaño Guzmán. Tempranito, con esa información calientita. Señores, con esta información pasamos ahora al resumen provincial a cargo de nuestra compañera Yulisa Reyes. Veamos las informaciones. Siguen los dominicanos tratando de tomar la justicia en sus manos. En esta ocasión fue en San Francisco de Macorís, donde un grupo propinó una golpiza a un supuesto asaltante. El hecho ocurrió en el sector Pisa Costura, cuando este supuestamente despojaba a una mujer de su cartera. El supuesto atracador fue identificado como Joan Enríquez, de 19 años, quien andaba acompañado de otro hombre que logró escapar y, según los moradores del lugar, esto los tienen atemorizados, por lo que han decidido hacer justicia. En Santiago, los cocheros protestaron contra el sacrificio de 9 caballos y la retención de otros 10 animales con un desfile que terminó en concentración frente a la explanada del Monumento a los Héroes de la Restauración. El presidente de la Asociación de Cocheros Turísticos del Área Monumental, Ariel Acosta, demandó de la Alcaldía de Santiago entregar otros 10 caballos que dicen mantienen secuestrados en una finca en el municipio de Laguna Salada de la provincia Valverde. Finalizamos en esa misma provincia, donde un fuego registrado en el sector La Cruz de Gurabo afectó 3 viviendas y un taller de ebanistería. El siniestro, que se produjo en el taller García, próximo a un zoológico privado, inició alrededor de las 5 de la madrugada, sin que hasta el momento se hayan establecido las causas que lo originaron. En las provinciales de Despierta RD, Yulisa Reyes. Gracias a Yulisa por esa información de provincia, y de inmediato vamos a conectar con Charis Melo, quien está en nuestro estudio B y nos tiene una entrevista muy interesante. Es con un ortopedista, sobre todo para los hombres, que tiene una relación de los daños que puede ocasionarle al cuerpo a los hombres, el asunto de las billeteras detrás ahí, en nuestros pantalones. Vamos a ver, Charis. Además de que no tienen dinero, el problema es el cuerpo. Así que, Charis, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cuántos me han hecho reír además de que no tienen dinero? Buenos días, equipo. Sí, la verdad que es un tema muy interesante, y a pesar de que soy mujer y el tema va dirigido a los hombres, también a mí me interesa, me ha llamado mucho la atención unos comentarios que me ha hecho nuestro invitado fuera del aire, y entonces es la razón por la que lo tenemos aquí. Voy a dar la bienvenida al doctor Hamlet Rivera, ortopeda de nuestro país. Doctor, muy buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Charis, gracias por invitarme a tu programa. Para nosotros es un placer con este tema que me ha planteado tan interesante, problemas que se están presentando en la espalda baja, en los problemas lumbares, por el mal uso, el uso inadecuado de la billetera. Claro. Cuéntenos, doctor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué están haciendo mal? Exacto. Bueno, el día de hoy vengo a alertar a la población masculina sobre un problema que prácticamente es un enemigo que tenemos, un enemigo silente, que es nuestra billetera. El uso inadecuado de la billetera. Exacto. Esto que tengo aquí en las manos, pues es una pelvis, una cintura pélvica. Está compuesta por varios huesos, y esto es el ilíaco, pues esta sería la parte del isquion, que es donde regularmente cuando uno se sienta, pues apoya el cuerpo. ¿Qué pasa? Regularmente la billetera masculina se hizo para estar en el bolsillo, en la parte posterior, pero lo ideal es que pues, el paciente o la persona se la retire del bolsillo posterior y se la ponga en el bolsillo anterior a la hora de sentarse. ¿Por qué? Esto debe estar en el plano horizontal, porque si no produce desviaciones. Entonces, tú te imaginas una persona que regularmente tenga que trabajar mucho tiempo sentado, como por ejemplo ese tipo de personas como los camioneros, personas que trabajan en oficinas o que tienen que durar mucho tiempo sentados,
con la cartera en la parte posterior. En la banca, por ejemplo, pienso en los muchachos que nos apoyan en la banca, los que trabajan en servicio al cliente. Exacto. Bueno, infinidades de profesionales técnicos que tienen que trabajar todo, quizás, qué sé yo, 4 horas, 3 horas, aunque se paren por pocos minutos, pero la mayoría del tiempo están sentados. Exacto. Imagínate entonces que tú tengas una pelvis que debe de ir en una posición horizontal y pues le coloques una cartera. En el caso voy a poner la mía, que no tiene mucho dinero tampoco, pero es un poquito ancha. Entonces te calcula que tú la pongas en la parte del isquion, eso va a producir una desviación de la columna y el individuo, para compensar la desviación, entonces lo que hace es que al estar un poquito de lado se curvea, o sea, se dobla en la parte lateral. Entonces dobla la columna en la lateral y dura mucho tiempo con la columna. Muéstranos, por favor, doctora, ahí con esta, ¿cómo se llama esta parte? La pelvis, Esta ¿verdad? es la cintura pélvica. La cintura pélvica, y los chicos que nos están ayudando excelente con el enfoque de cámara, para que nos muestre cómo se coloca esa cintura pélvica cuando está esa cartera ahí de forma inadecuada. Exacto, esa es la cintura pélvica, la voy a poner de frente. Esta es la parte del pubis, esta sería la ilíaca y esta sería el sacro, que es la parte posterior. Cuando uno se sienta, pues apoya todo el cuerpo en esta parte, en estos huesos que son el isquion. Si tú colocas por mucho tiempo una cartera en esta parte, en una parte del isquion, ya sea en el bolsillo pues, lateral, entonces vas a producir un desbalance en lo que es la pelvis. Y la columna, en vez de ir, que debe de ir aquí, recta, entonces tú la vas a inclinar alrededor de 20 a 25, a veces 30, depende del ancho de la cartera, en grados. Y eso, el individuo no va a estar en esta parte todo el día. Entonces, para compensar que tiene que estar sentado, pues lo que hace es que dobla inconscientemente la columna y entonces dura mucho tiempo con la columna doblada hacia lateral, produciendo escoliosis por la postura. Y eso entonces pues da al traste que el paciente nos llega con mucho dolor en la columna vertebral, en la parte lumbar, y el paciente nos explica por qué. O sea, un dolor que empezó sin causa alguna. No es como, por ejemplo, el paciente que regularmente hace una fuerza, levanta algún objeto pesado y entonces te llega a la consulta con un dolor agudo, súbito, que empezó con ese evento. El paciente regularmente que le pasa esto, pues llega de manera pues, accidental, llega a la consulta con un dolor que no se explica porque empezó de manera leve tal vez. Y entonces después te llega con que tiene un dolor y tiene muchas veces parestesia o calambres en el miembro inferior. Y es producto solamente del mal uso de la cartera. O sea, calambres se refiere para los que, ¿verdad?, quizás no comprenden miembro superior, aunque tenemos una población, ¿verdad?, bien entendida, tal vez, pero a veces, ¿verdad?, los términos médicos, miembros inferior, ¿se refiere? A las piernas. A las piernas, o sea, cuando tiene calambre en las piernas. En las piernas. Regularmente te llega con calambre en el lugar donde se coloca la cartera. Eso va a depender del individuo. Hay pacientes que se colocan la cartera en el bolsillo derecho, posterior, y hay uno que le gusta en el bolsillo izquierdo. Tú te vas a dar cuenta que llega con calambre en esa pierna y tú le preguntas que si usa la cartera de ese lado y te van a decir efectivamente que sí, que usan la cartera de ese lado, y eso produce compresión a nivel, primero del nervio ciático que sale por aquí, y también produce molestias lumbares a largo plazo. Esto que ocurre, digamos, esta anomalía, esta condición, producto del mal uso de la billetera, ¿produce problemas a largo plazo que son irreversibles o se puede corregir? ¿Cuál es la situación médica? Eso va a depender del tiempo en que el individuo se dé cuenta que está padeciendo de esto. O sea, tú te imaginas pacientes que duran mucho tiempo sentados. Por ejemplo, a ponerte un ejemplo, un camionero que dura mucho tiempo sentado con la billetera detrás. Entonces, eso puede producir problemas irreversibles. ¿Por qué? Porque tú estás produciendo una escoliosis que la estás produciendo tú por una mala postura y va a producir una compresión a nivel nervioso que puede producir incluso protrusiones de la médula en esta parte, que produce pues, calambre, dolor, molestia en el miembro inferior afectado por la cartera. Y que se convierte entonces en difícil de corregir. Exacto. ¿Esto conlleva en alguna forma quizás una operación posterior por un daño ya mayor? Claro que sí, claro que sí. Si se produce pues, compresión de un nervio en la salida de la columna, pues, sí puede llegar a producirse tal compresión que amerite una cirugía. Entonces, por eso,
es bueno alertar a la población que lo que deben de hacer es, a la hora de sentarse, sacar la cartera de la parte posterior y colocarla en el bolsillo anterior. Eso es lo que debe de hacer. Sí, sí hay personas que también, mientras, por ejemplo, van a conducir, la retiran y la ponen tal vez en algún lado del vehículo y se ponen cómodos. Pero el asunto es buscar la manera de que su cuerpo esté en la posición idónea, ¿verdad? Claro Correcta. que sí, con la columna pues debe ser erecta, en la posición vertical. Y que pues no tenga ninguna desviación, alguna incomodidad en la parte inferior que te produzca una desviación de la columna. Y adicional vemos, por ejemplo, doctor, personas que cuando están conduciendo, a propósito de que habla de camioneros, bueno, los choferes, por ejemplo, de carro público, de guagua, utilizan a veces colocar en los asientos ciertos cojines y esto. Y pienso yo que a veces estos cojines, como no son elaborados con todo un cuidado, ¿verdad?, ortopédico, de repente también pudieran crear este tipo de situaciones si tiene un desbalance, le pregunto. Claro que sí, todo va a depender de si esto se encuentra de manera horizontal. Debe de haber un balance horizontal, o sea, de que la columna te quede pues en el plano horizontal, que por lo menos quede en un ángulo de 90 grados, junto con la parte donde tú te apoyas. Si eso está así, pues no va a haber ningún tipo de problema. Entonces, doctor, refresque nueva vez a toda la teleaudiencia, ¿cuáles son los síntomas? Si una persona ahora mismo dice, bueno, pero yo estaba cometiendo este error y de repente estoy sintiendo lo que está diciendo el doctor, debo acudir al médico, ¿cuáles son esos síntomas? Muy buena pregunta. Mira, los síntomas son por el hecho de utilizar la cartera y tenemos la salida del nervio ciático por aquí, te vas a sentir un dolor punzante por debajo de los glúteos, directamente sobre el sitio donde te colocas la cartera. Desde que te la quitas te vas a dar cuenta que sientes un ligero alivio. Eso es para las carteras que regularmente son muy anchas. Llena de papeles, llena de facturas, llena de dinero, pudiera ser. La factura, no hay dinero. Pero entonces un dolor justamente en esa zona, ese es uno de los síntomas. Esa es una. Pero hay carteras que son un poquito pues, más finas y no producen ese tipo de dolor punzante, pero te va a producir a la larga pues, un dolor como si fuera una especie de calambre que te pasa en el miembro inferior, en ese lado. Hay pacientes que también se quejan de que tienen debilidad en esa pierna. Otra cosa que también no te dije es que con el mucho tiempo de tener la cartera así, puede producirse una desviación tal que el paciente se sienta como que tiene una pierna más corta que otra. Y muchos pacientes te dicen, doctor, yo siento que esa pierna está más corta, pero no es que la pierna esté más corta, es que ha doblado la columna lumbar, que lamentablemente al estar doblada, esta pierna pues sube un poquito y entonces te sientes con un miembro un poquito más largo que otro. Wow. ¿Y qué hay otro síntoma adicional a esto que debamos referir? ¿Hay un dolor literalmente en la parte de la espalda baja? En la parte lumbar. Regularmente el paciente te dice que le duele la cadera. No sé si te has escuchado, me duele la cadera. Y regularmente es porque no saben que esa es el área lumbar, porque la cadera sería la parte de la articulación coxofemoral o la cabeza del fémur, 7 centímetros por debajo del trocánter menor. Pero entonces se queja de un dolor lumbar que pues, no tiene indicio o no tiene referencias de algún evento traumático, que si se cayó, que levantó algo pesado. Es un dolor que empieza silente, que empieza pues, de manera leve. Leve y luego se va convirtiendo en algo más importante, claro, más agudo. Sí. Entonces, retirarnos la cartera cuando estamos sentados. Claro que sí. Los varones, obviamente, los hombres. Retirar la cartera cuando se van a sentar, cuando van a estar en una posición, en una silla, van a trabajar, retirarla para evitar esta anomalía y acudir al especialista entonces cuando sientan alguno de estos síntomas para prevenir, ¿verdad? Se puede corregir a tiempo, evitar cualquier operación. Claro que sí, prevenir es lo más importante para nosotros los médicos. Doctor, quiero aprovechar su presencia acá unos minutos y ya que la producción me ha cedido unos segunditos más, para que usted pueda dar una orientación, aprovechando que estamos dirigiendo este segmento a los hombres. Estamos en un tiempo en el que las personas son muy dadas al ejercicio, una moda, por así decirlo, o una conciencia de la importancia del ejercicio en las personas. Y me pregunto si también a su consulta están llegando también personas con situaciones por un uso inadecuado de las pesas. Ya que hay como todo un interés, ¿verdad?, de los molleros, como dice, de lucir mejor, de lucir fuertes, una contextura física llamativa, de prototipos. ¿Están habiendo situaciones en consulta por esta situación?
Claro que sí, siempre nos llegan. Regularmente, cuando tú estás entrenando en un gimnasio conocido, con instructores conocidos, eso no pasa. ¿Por qué? Porque siempre los instructores buscan la forma de que tú hagas los ejercicios correctamente. Pero hay ciertos gimnasios o ciertas personas que hacen ejercicio sin ninguna orientación, que sí se producen lesiones a nivel de la columna, claro que sí. Y que nos llegan a la consulta con fuerte dolor en la columna, regularmente en la parte dorsal o lumbar, que se producen por compresiones o por salida del disco vertebral hacia la parte posterior o hacia compresión de raíces nerviosas, que se producen por esto. Pero la mayoría pues, son por ese tipo de cosas, no son así. ¿Una persona debe acudir a una consulta, a una evaluación general de su cuerpo con un ortopeda antes de empezar un ritmo de ejercicio, doctor? ¿O eso puede iniciar sin estos diagnósticos? Claro que no, es obligatorio para toda persona que vaya a empezar a hacer ejercicios en un gimnasio con pesas. Es obligatorio que lleve una evaluación médica, no solo ortopédica, sino una evaluación general médica. ¿Por qué? Porque hay cambios que va a dar tu cuerpo, hay cosas que tú vas a hacer que no hacías, que amerita que tenga un seguimiento médico. Bueno, pues ahí está esa orientación, señores. No nos perdamos en estas cosas. Prevenir es realmente lo más importante, doctor. Claro que sí. Evitar, después nos estamos quejando, llegan los años que no perdonan, que no los años que pasan, pesan y pisan, como dicen. Entonces, estamos lamentando no haber hecho estas cosas a tiempo. Prevenir es de gente sabia. Así que ya recuerden, no utilicen la billetera cuando se vayan a sentar. Al sentarte, tu billetera va adelante. Ese es el eslogan que debe de tener. Al sentarte, billetera adelante. Claro Doctor sí, Hamlet claro Rivera, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Un placer. Gracias a ti por invitarme. Bueno, ahí creo que en pantalla tenemos los teléfonos del doctor, que tiene su consulta. Doctor, perdón, ¿dónde? Estamos en la clínica Rodríguez Santos, en el Centro Médico Hispánico y en el Darío Contreras. Muy bien, haciendo una labor social también ahí Claro para el país. Señores, así concluimos Despierta en Salud, pero les invitamos a quedarse en nuestra sintonía. Aún hay mucho más contenido en Despierta RD. Buenos días. Y luego de la pausa, prepárese para llamar a nuestros estudios porque llega Alberto Medina con interesantes datos sobre migración. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.